El cine de oro mexicano, esa época dorada de los años 30 a los 50, fue un torbellino de talento, sueños y emociones que dio vida a íconos eternos. Pero más allá de los estrenos, los aplausos y las pantallas plateadas, se contaban historias de rituales, pactos y sombras que envolvían a sus estrellas. Hoy nos sumergimos en 10 relatos fascinantes y perturbadores de las figuras que marcaron esta era. Prepárense para un viaje al corazón de un México donde el cine y lo místico se entrelazan en un abrazo inquietante. ¿Listos para levantar el velo? Que comience la función. 1. Pedro Infante. Pedro Infante, el ídolo inmortal de México, llenó las pantallas con su voz de oro y su carisma arrollador en películas como Nosotros los Pobres 1948 y Tizoc 1957. Cantante, actor y símbolo de la humildad mexicana, su trágica muerte en un accidente aéreo en 1957 a los 39 años solo amplificó su leyenda. Pero detrás de su sonrisa y su aparente sencillez, circulaban rumores que lo vinculaban a lo sobrenatural. Se decía que Pedro, profundamente arraigado a las tradiciones de su Sinaloa natal, consultaba curanderos y llevaba un escapulario bendito que, según él, lo protegía en sus arriesgados vuelos como piloto. En los sets, algunos aseguraban que tenía premoniciones. Una vez, detuvo un rodaje al sentir un mal presentimiento, evitando un accidente con equipo defectuoso. Tras su muerte, fans contaban que su voz seguía escuchándose en radios apagadas, y en Mazatlán, su tierra, se hablaba de una figura que aparecía en los caminos al anochecer, cantando sus canciones. ¿Era Pedro Infante solo un hombre de talento extraordinario, o estaba tocado por una fuerza que lo convirtió en mito? 2. Joaquín Pardavé. Joaquín Pardavé, maestro del humor, iluminó las salas con su carisma en El Baisano Jalil 1942 y El Gran Macaquicus 1944. Actor, director y compositor, su risa era un bálsamo para el público. Pero su muerte en 1955, atribuida a un derrame cerebral, está envuelta en una leyenda aterradora. Rumores cuentan que Pardavé, fascinado por lo esotérico, experimentaba con rituales para desafiar la muerte misma. Una historia escalofriante asegura que uno de estos rituales lo sumió en catalepsia, y fue enterrado mientras aún estaba consciente. Cuando su tumba fue abierta años después, se encontraron marcas de uñas en el ataúd, como si hubiera luchado por escapar. Vecinos del cementerio hablaban de susurros y un frío inexplicable cerca de su sepulcro, alimentando la idea de que su alma aún vaga, atrapada por su propia curiosidad. 3. María Félix. María Félix, la doña, reinó con su magnetismo en Doña Bárbara 1943 y Enamorada 1946. Su belleza deslumbrante y su carácter indomable la convirtieron en un ícono de poder. Pero su aura parecía ir más allá del talento. María era abierta sobre su interés por lo esotérico. Se decía que consultaba santeros y llevaba un amuleto, un objeto pequeño pero poderoso, que la protegía de las envidias y traiciones de la industria. En su mansión, testigos reportaban luces que titilaban sin motivo y cánticos que resonaban en la noche. Quienes se atrevían a desafiarla, ya fuera en lo profesional o lo personal, enfrentaban desgracias inexplicables, accidentes, fracasos o enfermedades repentinas. Su capacidad para mantenerse en la cima, desafiando las reglas de un mundo dominado por hombres, llevó a muchos a creer que su éxito tenía un toque sobrenatural. 4. Germán Valdés Tintán. Germán Valdés, Tintán, dio vida al Pachuco en El Rey del Barrio 1949 y Calabacitas Tiernas 1949. Su humor, música y carisma lo hicieron un símbolo de la cultura mexicana. Pero tras su risa, había rumores que lo vinculaban a mundos ocultos. Se decía que estaba conectado con la masonería y que sus películas escondían mensajes cifrados para iniciados en conocimientos esotéricos. Sus bromas sobre lo paranormal, que parecían simples chistes, eran vistas por algunos como una fachada para ocultar un interés profundo por lo sobrenatural. Fanáticos han estudiado sus filmes, encontrando patrones extraños en diálogos y escenografías, como si Tintin jugara con secretos a plena vista. Su éxito arrollador hacía sospechar que su carisma era un don otorgado por fuerzas que nunca reveló. 5. Antonio Frausto. Antonio Frausto,
con su presencia ruda, dejó huella como Pancho Villa en Vámonos con Pancho Villa 1936. Aunque su fama no igualó a la de otros gigantes, su talento era innegable. Sin embargo, Frausto era señalado por prácticas que lo alejaban de los reflectores. Se rumoreaba que era un devoto del espiritismo, organizando sesiones en su casa donde contactaba espíritus. Testigos describían sombras que se movían sin origen, murmullos en lenguas desconocidas y objetos que cambiaban de lugar. Su carrera, que prometía mucho, decayó misteriosamente y algunos lo atribuían a una maldición provocada por sus rituales. Durante rodajes, equipos reportaban fallos técnicos inexplicables en su presencia, como si una energía lo rodeara. Frausto sigue siendo un eco del folclore del cine mexicano, donde lo místico y lo real se cruzan. 6. Katy Jurado. Katy Jurado, la pionera que triunfó en Hollywood con Hannun 1952 y Broken Lance 1954, llevó el talento mexicano al mundo. Pero tras su éxito, circulaban historias sobre su conexión con lo esotérico. Se decía que usaba talismanes y participaba en ceremonias con santeros para protegerse de las envidias que su fama atraía. En un rodaje, un director que intentó sabotearla sufrió un accidente extraño, y en otro, ruidos inexplicables detuvieron la filmación. Actores que trabajaron con ella contaban que sentía energías en los sets, y su intuición para evitar problemas era casi sobrenatural. Su devoción a estas prácticas, heredada de las tradiciones mexicanas, alimentó rumores de que su ascenso tenía un origen místico, una fuerza que la guiaba en un mundo hostil. 7. Emilio el Indio Fernández. Emilio Fernández, el genio detrás de María Candelaria 1944 y La Perla 1947, revolucionó el cine con su visión poética. Pero su temperamento volcánico y su interés por lo esotérico lo convirtieron en una figura temida. Fernández veneraba a la Santa Muerte, y se decía que realizaba ceremonias con ofrendas para proteger sus proyectos. Quienes se cruzaban en su camino enfrentaban reveses inexplicables, carreras frustradas, accidentes o pérdidas personales. En los sets, su presencia imponía un silencio reverente, como si todos temieran despertar algo más que su ira. Su genialidad artística y su aura mística lo hicieron un pilar del cine mexicano, pero también un enigma que aún fascina. 8. Dolores del Río. Dolores del Río, con su elegancia incomparable, brilló en Flor Silvestre 1943 y en Hollywood con Journey End of Fear 1943. Su belleza y talento la hicieron un ícono global. Pero se rumoreaba que buscaba preservar su juventud eterna a través de rituales chamánicos en su mansión. Testigos hablaban de ceremonias con ofrendas animales y cánticos que resonaban en la noche. Siempre llevaba un amuleto, un objeto que consideraba su escudo espiritual. Cuando su belleza comenzó a desvanecerse, algunos susurraban que era el fin de un pacto místico. Dolores era más que una estrella, era una musa tocada por lo sobrenatural. 9. Elsa Aguirre. Elsa Aguirre, con su serenidad en vainilla, bronce y morir 1957, cautivó con su presencia etérea. Abierta sobre su interés en el yoga y la meditación, se le atribuían dones psíquicos. Podía prever tragedias con precisión, como un accidente que evitó tras un sueño. En los sets, detectaba energías negativas y sabía cuando algo iba mal. Sus visiones, según ella, eran un regalo cultivado a través de prácticas espirituales. Elsa era un puente entre el arte y lo intangible, una figura que parecía ver más allá de la realidad. 10. Jorge Negrete. Jorge Negrete, el charro cantor, dominó el cine mexicano con su voz poderosa y su presencia gallarda en filmes como Ay, Jalisco, No te rajes, 1941 y El Peñón de las Ánimas 1943. Fundador de la ANDA, su legado como actor y líder sindical es imborrable. Pero su vida, que terminó abruptamente en 1953 por hepatitis, está envuelta en rumores de misticismo. Se decía que Jorge, orgulloso de su herencia mexicana, participaba en rituales prehispánicos para honrar a sus antepasados y proteger su carrera. En su rancho, testigos hablaban de ceremonias al amanecer con copal y cánticos que evocaban a deidades antiguas. Algunos creían que su rivalidad con Pedro Infante tenía un trasfondo esotérico,
como si ambos estuvieran ligados a fuerzas opuestas. Tras su muerte, en el Teatro de la Anda, donde fue velado, trabajadores reportaban pasos resonando en el escenario vacío y un aroma a cuero y campo que aparecía sin explicación. Jorge Negrete era un titán, pero su conexión con lo ancestral lo convirtió en una figura de misterio eterno. El cine de oro mexicano nos dio historias que trascienden el tiempo, pero también leyendas donde el talento, la ambición y lo místico se entrelazan. Estas 10 figuras, con sus luces y sombras, reflejan un México donde lo real y lo sobrenatural convivían. ¿Fueron estas historias ecos de la espiritualidad de la época, o esconden verdades más profundas? La magia del cine vive en sus películas, pero también en los susurros que aún resuenan. ¿Qué piensas de estos relatos? Comparte tus ideas, suscríbete y prepárate para más misterios. Nos vemos en la próxima función.